a todos, ¿cómo están? Yo acabo de llegar acá al negocio, pues como ven estamos acá en la cabra y hay unos clientes, bueno, tomando cafecito, estamos esperando que Juan se conecte. Hola Angiro Jaspa, ¿cómo estás? Camila, hola, Daniel, pastelería, bueno, estamos activados, estamos esperando que se conecte Juan, que ya acabamos de hablar, me dijo que ya iba a entrar y vamos a hablar un rato todos. Esperemos que se conecte Juan. Si quieren, pueden ir preguntando cosas ahí mientras Juan se conecta. Por aquí veo la solicitud. Ya lo acepté. ¿Cómo hago? Juan, ¿cómo estás? Hola Juancho, ¿qué más? ¿Cómo ¿Cómo van? van? ¿Cómo van? Aquí aprendiendo un poquito de los live. Ya, sí. Bueno, ve, aquí le cuento, tenemos en este momento 24 personas conectadas. No sé si quieren que esperemos unos 2 minuticos a ver cuántas más personas quieren entrar. Ya estamos en 26 para que empecemos a hablar. Si quiere nos vas contando un poco de, bueno, de quién es Juan Guillermo Luna, por qué estamos haciendo este live hoy, cómo nos conocimos, qué haces tú, y para que la gente tenga un poquito más de contexto de qué pueden esperar del live de hoy. Bueno, Juan, ¿no? Muchas gracias por la confianza, hermano. Les puedo contar un poco a manera de resumen. Yo soy ingeniero agrónomo. Yo, digamos, vengo trabajando el tema de café hace unos 16, ya voy para 17 años. Yo empecé trabajando en temas de Federación de Cafeteros, que para mí fue una escuela muy importante. Obviamente aprendí mucho de la caficultura colombiana en esa época, pero tuve la fortuna de salir de Colombia a ver otros sistemas de producción cafetera en otras condiciones, en otros países y, digamos, en otras condiciones. Logré estar en Ecuador, en Panamá, en Costa Rica. Hice un proyecto para México y para Filipinas. Ahí encontré un poco el tema de los cafés robustas. Eso, digamos, le abre a uno un poco la mente en el tema de entender que el café es muy amplio, no solo desde el consumo, sino también desde sus sistemas productivos. Y eso también te permite conocer otras variedades, otras especies de café. Yo también pues les puedo decir acá muy sinceramente que yo no soy experto en café, yo les agradezco mucho la confianza. Yo lo que hago es investigar, medir y comparar muchas de las variedades que encuentro y que sigo encontrando y entender cómo su expresión genética, su adaptación a las distintas regiones a las que han ido llegando. Porque el tema genético es muy amplio, es complejo, no es como tan fácil de entender, pero de todas formas es muy apasionante, muy apasionante. Juan, bueno, pues un poquito de la historia pues de lo que has hecho, interesante. Yo creo que muchos de los que hay acá de pronto ya te conocen. Yo personalmente supe del trabajo tuyo porque yo trabajo en Cofinet, escuché hablar por parte de Felipe y de Mauricio Chatá, que son pues yo creo que dos de los caficultores con variedades más exóticas en todo el país. En este momento, desde Bush Bush Naranja, bueno, que es amarillo, etcétera, etcétera, pues de ahí la lista sigue. Escuché hablar del trabajo tuyo por parte de ellos y yo me preguntaba, aparte pues de investigar sobre café, ¿qué más es lo que has hecho tú? ¿Tú comercializas semilla? ¿Tú tienes cursos? ¿Tú enseñas a la gente al respecto? Cuéntanos un poquito más como de eso antes de que entremos ya en el tema, porque veo que se ha conectado mucha gente del gremio cafetero, muchos duros ahí, entonces me imagino que están llenos de preguntas, pero cuéntanos un poquito más de como de lo que haces tú antes de que entremos en tema. Bueno, parte del día a día del trabajo que vengo haciendo es asesorar fincas de todo tipo en café, no solo fincas de especialidad. He quizá logrado apoyar procesos desde el inicio, desde procesos de caficultura que quieren cambiar una caficultura convencional a una caficultura diferenciada. Eso obviamente incluye los cafés de especialidad. Entonces, si esa persona también tiene una connotación que quiere entrar a cambiar genética, a ir a conocer otras variedades, pues yo le ayudo como a educarse desde la investigación, a empezar a entender
por qué ciertas variedades se pueden adaptar a esa finca, pero venga, conozcamos lo que se ha desarrollado esa variedad. También últimamente y desde la pandemia fue que realmente yo empecé el tema de los cursos virtuales en varietales exóticos, donde tocamos algunos varietales, no todos, porque son demasiados, pero intentamos como educar, como explicar un poco desde la investigación un lenguaje técnico y también desde las adaptaciones de las progenies, de los materiales que se han adaptado a los varietales, también pues ayudamos como a conectar el tema de material genético de algunas semillas, no de todas porque también es un tema un poco complejo, pero sí intentamos que el productor tenga una certeza del origen de algunos materiales y bueno, ya por otro lado también tengo una cacao en el Quindío, hemos venido poco a poco creciendo, hemos intentado también llegar a otros nichos de mercado. Cato café constantemente, la catación es fundamental para poder entender este tema de las variedades y la agricultura en general, pues como agrónomo creo que también en las fincas uno encuentra cultivos y también pues por ahí hay que ayudarle al productor a que salga adelante con el banano, con otros cultivos que le dan a la mano ahí como el café, pero el enfoque obviamente siempre ha sido con el café. Bueno, encantado de escuchar esa historia. Creo que dentro de lo que dijiste ahí mencionaste una progenie, entonces creo que empezamos a entrar ya un poquito en materia. Entonces no sé si de pronto tú tengas como un resumen general de, bueno, cuáles son las familias del café, cuáles son las especies, qué es esto que estamos hablando hoy, cómo así que variedades, algo corto para que podamos empezar a abordar preguntas de las personas, pero pues de pronto el que se está uniendo al live está empezando a aprender, entienda un poquito de qué estamos hablando antes de entrar en materia. Listo, sin ponernos como muy técnicos diría yo, que dentro del género del café, que el género, desde la familia Rubiaceae el género Coffea, hay unas especies que son el arábiga, el robusta, el ibérica, el congensis, bueno, hay un montón, el eugenoides, las mirtáceas, hay un montón digamos, de especies. Pero entre esas especies, nosotros acá en Colombia, por lo menos, y en Sudamérica, estamos muy enfocados en los arábigos, ¿cierto? En esos arábigos se han desarrollado unos procesos de mejoramiento genético que consisten en que las generaciones de las semillas originales o de los materiales originales, para poder sacar un híbrido o un material que tenga resistencia a algunos genes, que eso tiene otro término, se llaman introgresiones, para resistir a la roya, que es lo que la mayoría de los cafeteros tienen en Colombia, los institutos de investigación han empezado a trabajar cruces, como, sí, voy a utilizar unos términos muy básicos, cruces para poder sacar nuevas generaciones. Entonces eso se llama la F1, es como la generación número 1. La F2 es la generación número 2. La F3 es la generación número 3. Cada F, al menos, dura 4 años. Es un proceso muy largo. Es un proceso de desarrollo que toma muchísimo tiempo. Eso lo ha hecho la Federación de Cafetera en Colombia y es algo muy valioso para sacar las variedades que existen actualmente. Pero ha sido un enfoque lineal, resistencia a la roya y en productividad. Pero en todo el mundo han desarrollado progenies, o sea, generaciones o Fs, F1, F2, F3, para agregarle componentes de calidad a esos descendientes, a la 1, a la 2 y a la 3. Más o menos así como creo yo que es una explicación. Entiendo. Entonces, dentro de eso que estás explicando, entiendo que así fue como nació la variedad Castillo, el Supremo, el Colombia, que es lo que hemos escuchado toda la vida que la federación pretende y hoy en día el Cenicafé, que las personas siembren, ¿cierto? Pero hoy nos vamos a enfocar en el tema de varietales exóticos, genética exótica. Entonces, a mí me gustaría que nos cuentes un poquito más de por qué una variedad se llama exótica, o sea, por qué no simplemente es café y ya, o cuando una variedad se considera que es exótica. O ese término está mal utilizado, o bueno, no sé. No, yo creo que es correcto, Juan. Yo lo asumo como profesional, digamos, del agro, desde la parte de la biología y la botánica. Desde la parte biológica, una especie es exótica si fue introducida desde un ambiente externo o desde un ambiente que no fue el nativo de donde ella es. Digamos que desde ahí ya es exótica. Traída de otro ámbito geográfico o de otro origen geográfico, por decirlo así. Entonces, claro, pero para que sea exótica también tiene que sufrir un proceso de adaptación porque no es nativa, no se desarrolló de una manera autóctona en el hábitat original donde es la planta. Entonces muchas de las variedades
aparte de que sean híbridas o progenies de híbridos, pues sus generaciones también llegaron por medio de migraciones pues, de colonias francesas, holandesas. Eso yo lo explico en el curso, en el módulo 1, porque me parece muy importante esa parte histórica de decirle a la gente, venga, ¿cómo llegó un típica? ¿Cómo llegó un Borbón? ¿Por qué sufrieron las mutaciones? Ah, es que estuvo por allá en una isla y allá tuvo 2 introducciones y a la tercera introducción esa variedad mutó y se llamó Borbón, por ejemplo. Entonces, eso hace que esos movimientos migratorios de continentes se introduzcan a otros continentes y ahí empieza, digamos, el término biológico de una variedad exótica, que entró de otro lugar para llegar a otro país. Entiendo. Y por ejemplo, no sé, hoy en día conocemos que el Java o que el Geisha, sabemos que esos nombres, bueno, yo personalmente sé que esos nombres provienen del lugar donde mutó o de donde viene esa variedad, pero entonces la pregunta es, al yo sembrar un Geisha, por ejemplo, que ya no está sembrado en Geisha Village en Etiopía, sino que está sembrado en Panamá o en Colombia, hay nuevas mutaciones y de ahí derivan más variedades, cambia el nombre o se llama igual, pero simplemente el sabor es diferente. ¿Qué opinas un poquito de eso? Y ya de ahí, si quieren, vayan escribiendo las preguntas que tengan sobre sea una variedad en particular o una variedad tradicional, lo que quieran, mientras Juan nos responde. Bueno, por favor me repites la pregunta de una manera como más cortica para yo Claro, poderle vale, leer. digamos, el Java. Yo sé que el Java, digamos, mutó en la isla de Java en Indonesia, ¿vale? Al yo sembrar un Java acá en el Quindío, en Pijao, estoy mutando nuevamente esa variedad, la genética persiste, el sabor, digamos, de cómo sabría ese café cultivado en Indonesia y acá es el mismo. Esa pregunta es muy buena, Juan. Esa pregunta es espectacular porque le da a uno cabida a explicar 2 cosas. Lo que pasa es que las 2 cosas son técnicas, volvemos a lo mismo. Eh, el nombre se llama Java, ¿cierto? Se llama Geisha porque así fue el origen del lugar donde se desarrolló el material. Pero cuando tú traes la semilla, se adapta y esa F1, esa progenie se está adaptando, hay un concepto en fisiología vegetal, cuando uno estudia pues agronomía, que se llama interacción genotipo por ambiente. Entonces, el genotipo son los genes del organismo y el ambiente es el nuevo lugar o el nuevo hogar o el nuevo hábitat de esa especie. Cuando interactúan los genes con ese nuevo ambiente, se expresa un nuevo fenotipo, o sea, el físico de la planta. Entonces, físico, fenotipo, genotipo, genética. Y el ambiente es como un triángulo, el físico, la genética y el ambiente. Entonces, si las 3 interactúan, hay una nueva expresión genética, física, y ahí es donde generan las mutaciones. Entonces, las mutaciones están fuertemente interactuadas por ese triángulo. No sé si hay... Sí, entiendo, pero entonces eso quiere decir que un geisha que yo tenga sembrado en Pijao no necesariamente tiene un perfil de sabor similar a un geisha etíope, ¿verdad? O hay cosas que persisten. Hay, digamos, consistencias, digamos, hay reminiscencias, hay cosas que sí se conservan de la genética original, porque de todas formas son los progenitores y la genética es muy componente muy fuerte. Pero si la genética es un 60%, yo te diría que el restante podría llegar a ser el ambiente. O sea, es muy fuerte la interacción del ambiente. Entonces, por eso la mayoría de las variedades, y si vamos a hablar del geisha, pues que nos tomaría bastante tiempo, el geisha fue un grupo de plantas silvestres. Entonces, hay muchos progenitores, hay una mezcla de varietales silvestres de una región. Entonces, hay muchas interacciones de todos esos genes de todas esas plantas y por lo mismo se expresan de una manera diferente en cada región donde se adapte. Sí guardan como una concordancia, unas claves taxonómicas, las ramas, que la altura del árbol, que los granos largos, pero cuando tú lo vas a catar, no siempre sabe igual. Un geisha panameño no cata a veces, muchas veces igual que un geisha colombiano, o en Ecuador, o los geishas de Costa Rica, que yo lo he probado, son muy, a mí me gustan, son perfiles muy diferentes, pero no son los geishas panameños. Entonces, Entendí, esta interacción también influye en esta. Ese entendí, triangulito influye físicamente, adaptación, y en esta, totalmente. entendido. Bueno, no sé, de todos los que están ahí, ¿tienen preguntas en específico o quieren que sigamos llevando la conversación? Juan y yo, pues este es un espacio abierto para que todos los que estén ahí, esto no es una entrevista, es un espacio para que tengan acceso a expertos como Juan. Pues yo trato de hacer el canal para que ustedes lleguen a eso, entonces si tienen alguna pregunta, pueden irla escribiendo por ahí. No sé, tengo varios que me han escrito durante todo el día que querían saber una cosa
cosa, que querían saber la otra, que qué variedad es esta. Edison, por ejemplo, ahora nos mandó unas fotos muy interesantes de un café que para mí parecía un Eugenoides. Tú me hiciste una explicación pequeña, entonces no sé de los que están ahí quién quiere preguntar algo. Démosles unos minuticos, que yo veo que hay mucho conectado, pero no sé si es que están tímidos o qué. El tema de las adaptaciones es muy apasionante, pero es muy complejo. Uno a veces intenta explicarle al productor que muchas veces no son exitosas. Uno tiene que ser muy sincero en estos temas genéticos. Bueno, Bueno, pregunta José, mira, ahí empezaron a preguntar. Cuando se trae una variedad, ¿se realiza alguna modificación genética? Yo creo que es lo que acabas de explicar, ¿cierto? sí. Si quieres, desenvolvemos la pregunta más resumidamente, más... Sí, pues yo no sé, yo creo que lo que Juan acaba de explicar es de que hay un 60% que sigue siendo la genética, pero la interacción con el ambiente cambia mucho, puede ser el perfil sensorial, también la parte fenotípica, entonces no sé si estoy bien, Juan, o si quieres Sí, agregar algo más. pues sí, esa es la clave genética. Digamos que para responder la pregunta del participante ahí, que él preguntó que si se hace una modificación de una clave genética, algo así. Dice, cuando se trae una variedad, ¿se realiza alguna modificación genética? Listo, eso es importante. Por ejemplo, hay una modificación genética cuando es un híbrido y cuando hay una introgresión. ¿Cuándo? ¿Qué es una introgresión? Los híbridos que tenemos en Colombia. Castillo, Colombia, Cenicafé, el Tavi, es una introgresión porque tiene híbridos. Es una modificación genética. Digamos que no son transgénicos, eso es otra onda, de eso creo que vamos a hablar acá porque eso es otra onda, pero ingresarle genes de la roya, ahí ya hay una modificación genética. Pero no necesariamente las accesiones o las entradas de materiales exóticos fueron modificados genéticamente. Yo me puedo traer un geisha de Panamá o un Bourbon Sidra de Ecuador o un catuay de Costa Rica, un ejemplo, pero no han sido modificados genéticamente, pero va a estar presente la interacción del triángulo, Sí, sí, fenotipo, genotipo, ambiente. vale, entendido. Juan, nos preguntan que si en tus cursos hablas sobre el Borbón Rosado. Sí, en el módulo 1. En el módulo 1 hablamos del Borbón rosado, del papayo, del chiroso, del Borbón rallado, del tabi. Okay, esas son las 5 que abordas inicialmente. ¿Nos puedes contar un poquito ahí por encima del tema del rosado, que es muy popular hoy en día en el mundo? Yo sé que este live se va a ir muy guiado por la gente que quiere saber de variedades en específico, porque la siguiente pregunta habla del chiroso. Pero si tienes de pronto algo por encima que nos puedas explicar sobre el rosado, una historia pequeña, o si tienes algo pues ya muy técnico también dispuestos a escucharlo, de genéticamente qué es, de dónde proviene, es un borbón, no es un borbón, porque yo, pues, por lo poco que he leído y estudiado, no proviene necesariamente del Borbón y simplemente lo llamamos así. Entonces, me gustaría como de pronto una explicación ahí. Sí, esa pregunta es clave porque el Borbón, digamos, surgió como en tres panorámicas, como en tres tipos de polinizaciones. Le digo el Borbón, pero no es el Borbón. Yo le digo el rosado, siempre le digo el rosado, el rosado, el rosado. Porque hay tres tipos de polinizaciones. La autógama, que es la que tiene la flor del arábigo, que tiene los dos sexos, ella misma poliniza. La externa, que es la alógama, que muchas veces ocurre en los robustos. Y hay una cosa que se llama emasculación, pero eso pues no se hace aquí, solo hace la mezcla de otros institutos. Sí, En el primer caso, que es autógama, que la flor tiene los dos sexos, hay un pequeño porcentaje de polinización cruzada, que es del 14%. Y hay especies, perdón, hay variedades, todas tienen arábigas, pero entre las arábigas hay unas variedades que son como compatibles en su polinización. Entonces yo he encontrado que el borbón, el típico, el catur y el Colombia son altamente compatibles en la polinización, en ese 14%. Entonces, ¿qué pudo haber ocurrido en Acevedo y en Sanador? Lo primerito que se encontró sí, y sí. había muchas plantitas país de típica, más de Borbón, pero había un porcentaje grueso de caturras y colombias. Y habían amarillos y habían rojos. Entonces, ahí hay una interacción de polinización de todos estos colorcitos. Y cuando uno identifica los físicos y los fenotipos del rosado, hay unos de porte alto, hay unos de porte bajo, hay unos de porte medio. Catan diferente.
muchas veces, los de porte alto y los de porte bajo. Sí, Yo pues los he probado 2 veces, me han parecido bastante diferentes. Pero el alto predomina mucho el físico del Borbón. El bajito predomina mucho el físico del Colombia y un poquito del Caturra. Entonces, para mí, la expresión fenotípica del rosado está más hacia la variedad Colombia, más que la del Borbón. Entonces, no puedo ok. decir Colombia rosado porque no es 100% Colombia, pero tampoco es 100% Borbón. Entonces, hay una polinización de la compatibilidad de todas esas variedades dentro del arábica. Juan, ¿y en qué momento puede uno decir, pues yo he escuchado que es hasta un F5, ¿en qué momento puede uno decir esto es una variedad nueva que ya no es ni al Colombia ni al Borbón ni nada, esto es rosado y se llama así? ¿Qué momento se puede definir que una variedad es estable, que no está mutando ya o que no está cambiando? Cuando dejan de aparecer las segregaciones, que es otro término, también lo explicamos en el curso, segregar es que empiezan a aparecer todos los tipos de plantas diferentes que no se parecen a la original. Entonces, empiezan a aparecer 3 físicos diferentes de la variedad. Cuando tú sacaste semilla de ahí y escogiste algunas plantas y ya no aparecen tantas, ya hay una F2. Luego Ok, pasa lo mismo, pero eso toma años, ¿no? Una F3 y aparecen cada vez menos plantas, como que vas purificando la línea original de esa materia que tú querías propagar. Entonces, desde ahí tú empiezas a contar F1, F2, F3. entendido. Pero la Bu- pregunta tuya, es que ahí me alargo un poquito. Tranquilo, La pregunta tuya es genial. Mira, el World Coffee Research, que tú sabes cuál es, sí. tiene un catálogo de variedades a nivel mundial. Dentro de todo ese catálogo de variedades, No el aparece Wusu, el rosado, yo ya lo busqué y no aparece. ni el Entonces, por eso, chiroso, ni el papayo, ni el sidra. correcto. ¿Por qué? Porque ellos ya se han enfocado en unas líneas genéticas que son estables en el tiempo. Todos estos varietales exóticos de los que nosotros hablamos, para ellos no son catalogados como variedades. Para ellos mutaciones. Para ellos simplemente son mutaciones. Los desarrollos los hacemos nosotros, los que pues, nos gusta investigar y probar y comparar. Productores también son investigadores, los mismos productores, de comparar las líneas y los surcos y decir, bueno, esta se está adaptando, esta ya está igualita. Entonces ahí se está sacando una F. Pero el instituto no lo cataloga como variedad. Ok, entendido. Hasta que haya una estabilidad genética por ahí en un F5, ¿cierto? ¿Sí? Ojalá antes. Yo creo que se puede antes. Porque es que un Ok, F5 son 30 años o 25. correcto, sí. Bueno, eso era lo que yo había escuchado. Bueno, Juan, nos preguntan por acá Santiago, que es un amigo que de la finca Locaso, muy conocido también en el gremio cafetero, buen amigo mío, pregunta que cuál es el origen del chiroso. ¿Qué sabes del chiroso? Bueno, el origen, ese origen, digamos, es el menos claro de los varietales que hablamos en el módulo 1. Dentro, dentro de los análisis de endogramas genéticos que se han hecho en Francia en el laboratorio RD2 del señor Christophe Montagnon, que él es francés, he interactuado de muchas formas con él. Él tiene una fascinación por el chiroso, porque él me ha mandado análisis de endograma, que son unas arañas genéticas, y él me dice, Juan, vea, en esta parte izquierda de la araña genética está pegado todos los etíopes, el hecha, el chiroso y el chiroso. Y eso es cierto. En esa arañita genética, el chiroso está ahí metido como entre los bulbos. Pero no estoy hablando de la parte física del árbol, sino de la genética. La genética, todo, Entre el Wush Wush y el Gesha. sí. Y yo por ahí tengo la arañita de la parte donde aparece el chiroso delgadito. Aparece solo el chiroso y largo, no sé por qué. Y los otros por acá aparece geisha del Congo, geisha de Ruanda, el que adaptaron en Kenia, el de Tanzania, el Bush Bush Kafa, bueno, como 2 líneas de Bush Bush. Y por acá está ese chiroso. Y él me dice, ni idea cómo llegó a Colombia. No tengo ni idea cómo llegó a Colombia. Y yo Pero tampoco. dicen, hay gente que lo llama Borbón y hay gente que lo llama Caturra. A mí se me parece más a una Caturra, pero no sé de pronto qué opinión tienes tú ahí. Sí, los de Coffee Imports, creo que son ellos. Son Café ellos. Import, sí. Ellos le dicen Gerturra, que me da risa Sí, cuando sí, veo sí. eso. Pero pues sí, no sé, pudo haber sido una área que ya puede ser hasta una F2 de otro material antiguo. Y hay que entender que de pronto Nespresso y Nestlé alcanzan a hacer unas pequeñas pruebas en Antioquia, pero de eso no estoy tan seguro. No puedo decirlo como con certeza, es que lo trajo la Nestlé, o lo trajeron del Cati, o lo trajeron de lo que estamos hablando del Cirat, o bueno, del Cirat.
no, eso ya sería un poquito pues irresponsable por decir. Pero lo que sí les digo es que la base que muestra que es muy clara es esa variedad que salió de ahí. Ahí están preguntando una del papayo, creo. Sí, sí, bueno, espera que Santiago, veo que Santiago se quiere conectar. Santiago el cafetero, dame 2 segundos, lo conectamos. Santiago, si está ahí en el live, mándeme la invitación otra vez, que no me está apareciendo, me aparece de otras 9 personas, pero no suya. Si me escribe otra vez, ahí lo dejo ingresar. Bueno, Juan, otra pregunta que nos hacen por acá. Bueno, tenemos ya un montón de preguntas para que la gente ya se activó, pero entonces vamos de a una lista. Entonces nos dicen, esta es fácil creo que de responder, para cerrar con el Chiroso, lo que yo sé es que mutó en Urrao, o bueno, apareció en Urrao, no sé si mutó, en la finca de una señora que se llama Carmen, ella es la que tiene como la semilla pues que todo el mundo conoce, y bueno, la historia es bastante curiosa, que la señora era recolectora en otra finca y ella había visto unos materiales genéticos, unos fenotipos distintos dentro de esa misma finca y de ahí ella había sacado la semilla de ahí sacó la semilla para su propia finca cuando la compró. Yo tengo la oportunidad de conocerla a ella personalmente, es la historia que ella me contó, ella ganó taza de la excelencia con ese café, entonces pues no sé si lo sabías, me imagino que sí, pero pues para que los que estén ahí lo escuchen. Por acá nos preguntan, entonces esos cafés no son cafés de origen. Si quieres, te puedo contestar yo esa, Karen. Un café de origen significa que conoces el origen de dónde provino esa semilla o ese café que te estás tomando. Sabes, desde de la finca tal, del caficultor tal, con el proceso tal, conoces el origen de ese café. Entonces, pues, no son originarios de Colombia muchas de las varietales exóticos. Yo creo que, si no todos, pero sí sigue siendo café de origen si te lo estás tomando y sabes de qué finca es y de dónde proviene. Por acá nos dice, Daleja Silva nos pregunta, ¿por qué hay variedades que dicen que son añejadas con whisky o ron? ¿Es por la variedad o es porque le hacen culturing? No, Daleja, eso es porque la gente coge los granos verdes y los añeja en barriles de ron o de whisky o lo que sea para inocular esos sabores al perfil sensorial, pero no es que provenga. Hay variedades que seguramente van a tener perfiles sensoriales similares, pero no necesariamente es que sea así. Bueno, por acá José Gonza Costa nos dice, él se refiere a si cuando se traen esas variedades, allá, él fue el que nos preguntó que si se hacía una modificación genética cuando se traían esas variedades, entonces ahora dice, me refiero si se hace una modificación para que esta variedad nueva sea resistente a alguna plaga local, si se les modifica algo para, digamos, al traer un geisha o algo así, se le modifica algo para que resista la roya o la broca o lo que sea que haya acá, creo que no, ¿cierto, Juan? Pero recuerden que ahí mencionamos un término que es técnico, pero me toca mencionarlo porque es que así se llama. Eso se llama introgresión. Es, es introducirle un gen para la roya, lo cual hace que eso ya sea un híbrido. Y es lo más buscado en los cafés actualmente. Y ese es el caballo de batalla de las instituciones, resistir a la roya, por ejemplo. No sé por qué no lo han hecho para la broca, yo creo que eso es negocio. Sí. Pero digamos que, pues, opinión personal, la parte de la roya creo que es una introgresión, eso sí está clarito, para eso salió el híbrido de Timor a Portugal, todas las royas del campo de Portugal, y de ahí se han alimentado todos nuestros países. Y pues ahora son los progenitores de la cavicultura, todos los híbridos de Timor. Entonces ahí ya pronto le responde un poquito a esa pregunta de ella con el término introgresión. Ahí sí ha habido una introducción genética de un gen resistente a la roya para, digamos, mejorar esa condición abiótica, o sea, que resista esas condiciones de clima, porque las variedades puras que hemos tenido, mutaciones muy puras como el caturra o algunos típicas, pues obviamente ya sabemos todos que la roya lo devasta, es una susceptibilidad altísima. Pero no es que o sea, esos que tú dices son los que ha desarrollado la federación, pero cuando la gente trae genética de Bush Bush, de Gesha, no le están haciendo ninguna hibridación con Timor para que soporte la roya o alguna plaga local, creo que no. No, porque eso es un trabajo ni el berraco, si lo están haciendo son necesitan los laboratorios y una cantidad de pruebas ya de, bueno, análisis. Sí, es un tema supremamente complejo esa genética, que no, muy poquita institución en el mundo la, muy poquito. Bueno, Juan, acá hay otra pregunta muy interesante que yo quería que me hicieran, parece que estaba arriba, no la había visto, y me dicen, ¿qué debe tenerse en cuenta al decidir sembrar una variedad u otra? Yo creo que se la han hecho mucho, pero yo creo que muchos de los que están acá tienen la misma pregunta. Es buena esa pregunta. Hay que tener en cuenta la visión del, yo digo,
la visión del productor es muy importante. El productor, ¿a dónde quiere llegar? ¿A dónde quiere llegar con su café? Ah, bueno, quiero tener una tienda de especialidad, una barra de especialidad, listo. Entonces, bueno, se puede lograr con esta variedad, con lo que usted, con las mismas variedades que tenemos en Colombia, que son, yo no digo que son ni malas ni buenas, todas tienen un potencial diferente, pero digamos que cuando uno ya decide entrar a una variedad exótica es porque ve que hay un potencial desde el origen, desde la marca, desde ese trabajo, para que eso lo diferencie por encima de otros productores. Entonces, ese es un primer paso, entender que eso se puede lograr, ¿cierto? Pero entonces, si eso se logra, bueno, hay que mirar, hay una cosa que llama el ecotopo cafetero. Es un estudio que hizo la federación que muestra dónde están ubicadas las regiones en el país cafeteras que están influidas por las cuencas hidrográficas, por el brillo solar, por la pluviosidad, bueno, la altitud, los suelos. Entonces, cada ecotopo uno lo analiza y dice, estas condiciones son ideales para una adaptación de este tipo. Entonces, no es que simplemente yo diga, es que el Borbón Sidra es espectacular, a mí me encanta, o el SL28 a mí me encanta, entonces lo voy a sembrar en esa finca, porque es que no llueve tanto, ¿no? Hay que mirar todas las condiciones del ecotopo y mirar cuáles de esas lo pueden interactuar para que su adaptación sea exitosa. Bueno, Juan, pero hagamos un poquito porque yo siento ahí un poquito, mi papá tiene dos fincas muy bajitas en altura a 1400, 1350 en Pueblo Tapado, inclusive un poquito menos. Y yo siento que siempre que uno hace esa pregunta le responden con cosas que uno no entiende, digamos, ¿cierto? Pues para la mayoría. Entonces, si yo tengo una finca bajita, ¿qué varietales exóticos me pueden servir? Y si yo tengo una finca alta, ¿qué varietales exóticos me pueden servir? ¿O cuáles son los que tú recomiendas? Que no necesariamente pues es palabra de Dios, pero una guía para las personas. Ese ejemplo da para tumbar ciertos paradigmas. Siempre dicen que es café de altura o variedad es café de altura. Y la altura tiene unas condiciones que ustedes las conocen, las han catado y es un diferenciador. Pero hay una cosa que se llama el delta térmico. Son las diferencias de temperatura entre el día y la noche. Y en algunas regiones bajas del país, hablo por Pueblo Tapado, hablo por el Valle del Cauca, hablo por regiones del Cauca, por el mismo Chocó, hay partes donde se generan microclimas muy particulares y están a bajas altitudes. Yo tuve una experiencia en Ecuador de sembrar tabi al lado de la costa. Eso estaba como a 300 metros sobre el nivel del mar. Y el tabi se adaptó bajo un bosque, obviamente, y empezó a catar bien después de los años. Entonces, hay un paradigma con la altura, por ejemplo. Entonces, obviamente no todos los cafés se pueden sembrar a la altura. Pero lo que quiero decir es que como allá hay variedades adaptadas genéticamente que son mucho más estables que un geisha, pues uno puede decir, listo, que resista la roya es fundamental. Pero en esas zonas bajas, si tenemos un microclima, si hemos identificado ese microclima, podemos tomar la decisión de un programa varietal, a escala, a microescala. Porque no vamos a tumbar toda la finca para sembrar los varietales. Eso muchas veces es algo supremamente complicado. Es gradual. Ir volteando esa caficultura convencional a microlotes de cafés varietales. Pero hay fincas de baja altitud que nos han permitido adaptar materiales muy interesantes y ya han sacado hasta procesos naturales muy ricos. O sea, básicamente uno puede sembrar cualquier variedad en donde uno quiera. Simplemente es estudiar cada variedad, más o menos, o bueno, dónde la gente puede acceder no quiero como indagar mucho en la misma pregunta, pero es simplemente estudiar, venga, el geisha normalmente cata mejor a esta altura, entonces mejor no lo siembro. O no depende de la altura, como dices tú, pero no se da muy bien por los suelos de esta región o por los recursos hídricos. Entonces no sé más o menos qué recomendación le puedes decir a la gente, o desde un punto de vista económico, por ejemplo, o productivo. Venga, no se meta directamente con un geisha, empiece con un papayo o empiece con tal cosa. ¿Qué opinas al respecto? Esto lo hago todo el tiempo. Yo tumbo el paradigma del geisha todo el tiempo. No que tenga nada contra el geisha, me parece encantador. Pero pienso que hay varietales que uno puede escalar en el tiempo ya caminado, ya camina uno a pasos grandes y no tiene que sufrir el geisha en esas condiciones de adaptabilidad. Pero quiero aclarar la primera punta que dijiste, que si se puede sembrar una variedad en cualquier parte. No. Hay que estudiarlo. O sea, hay que hacer un diseño. Hay un diseño de adaptabilidad de cada material según lo que se conoce del material y mirar si es factible que esa adaptación se dé en el tiempo. Ya uno mira si esa variedad viene de una F2 o de una F3. Porque si voy a coger una F1, pues va a tener problemas de adaptación todavía. Pero si yo, por ejemplo, ya tengo una F2, una F3, se puede adaptar mejor. Pero eso vale. Eso cuesta. Entendido. Esas semillas Bueno, cuestan. Porque es que vale. el tiempo
investigación de adaptar esas progenies también pues, hay un proceso. Bueno, Juan, acá alguien nos pregunta, ¿cuáles son los cuidados específicos o diferentes que tiene uno que tener con una variedad exótica en la siembra y en el post cosecha? O sea, ¿qué le recomiendas a una persona tener en cuenta antes de meterse o embarcarse en un proyecto de cambiar su finca a varietales o de pronto tratar de experimentar con varietales desde el punto de vista tanto económico como de espacio, como de tierra? Algo corto, porque la gente está preguntando muchas cosas, entonces para que podamos abordar varios. Sí, pues un análisis de suelos me parece que es muy importante desde el punto de vista técnico, analizar qué tipo de suelos, qué es donde se va a establecer la plantación, qué condiciones de agroforestería tiene, o sea, qué tipo de sombra también tiene, porque muchas de esas variedades, digamos, rima o es compatible con cierta sombra nativa. Y obviamente también entender la escala de lo que se va a sembrar. Si tengo una finca, un minifundio de 2 hectáreas o de 3, pues no puedo comprar 5 kilos de sidra o de java porque pues ¿dónde voy a meter todo eso? La densidad además. La mayoría de estas variedades exóticas, sobre todo los gerlum etíopes, son de porte alto, muchos de ellos. Entonces, paradigma no, el chip del productor colombiano, hablo por país, por ahora, es las altas densidades todavía. Entonces uno va y dice, es que el sidra de siembra 2 por 250. No, pero es que eso es mucho espacio. Pero es que esa es la planta, o sea, la planta se adapta en esas condiciones, no lo puedo sembrar a metro. Entonces uno mira suelo, uno mira temas de agroforestería, lo que hablamos del ecotopo, hay que estudiar el ecotopo dónde está ubicado para que la variedad se adapte mejor. Y lo último que te dije, la densidad. Que sea consciente la persona de que va a tener una densidad diferente y que el varietal por lo general no produce lo mismo que un híbrido en temas de volumen. Bueno, eso de pronto se compensa un poquito con el tema de precio. Sí, está catando bien. Bueno, Juan, ahí ya leí 7 preguntas ahí en ese espaciocito sobre el papayo. Uno me pregunta que si es más geisha o más borbón, el otro que de dónde proviene el papayo, el otro que qué es el papayo, el otro que si el papayo se adapta a cierta región en Colombia. Entonces, hablemos un poquito del papayo, que yo veo que tú tienes un video en tu Instagram, mi papá cultiva papayo, nosotros en Cofinet comercializamos mucho papayo. Entonces yo personalmente también estoy muy interesado en saber el tema genético de eso porque es constante. Yo creo que es en este momento una de las variedades que la gente está más curiosa. Entonces me gustaría saber tu opinión acerca del papayo. Listo. Les voy a hacer un resumencito porque pues ya saben, ampliamente lo hablamos en el módulo 1 del curso. El papayo sí tiene una condición más clara. Hay unas granjas experimentales en el Huila, creadas por la Federación, que se hizo con recursos de la OCAD, creo que fue en el año 2013-2014, fueron como 18.000 millones de pesos del Fondo Nacional del Café. Todo eso fue para montar escuelas de catación, bueno, todo el tema que hay en el Huila, por eso es que el Huila creo que va a años luz, un tema ya todavía. Y hay una granja experimental de Cenicafé donde hay 720 accesiones etíopes, traídas obviamente de África. Entonces, uno puede correlacionar que si existe una granja de esas, es fácil que se dispersen materiales genéticos etíopes en todo ese ecotopo del Huila. Esa es como la clave. Ya, pero ¿tú crees que el papayo, digamos la pregunta que hacen ahí, es más hacia el geisha o más hacia el borbón? ¿Qué se puede esperar del papayo? En mi experiencia personal, por lo que he visto con mi papá y con las fincas de Cofinet, hay un exceso de mucílago, que es esa colita que se ve al final, es como que hay más mucílago que en las otras variedades, y he visto que las fermentaciones son un poquito más descontroladas, es decir, ese exceso de azúcar hace que todo vaya más rápido, que la variedad es más dulce, sí, pero también fermentas la misma cantidad de tiempo que fermentas otra variedad y estás pasando a sabores, digamos, no deseados más rápidamente. Entonces, ¿qué nos puedes decir un poquito de la genética? Sé que lo haces más ampliamente en el curso, pero genéticamente, ¿qué es? ¿Es etíope, no es etíope? ¿A qué sabe? Genéticamente muestra que es un gerlum etíope, también lo analizaron en análisis de endograma. No muestra cruces, muestra que es un gerlum etíope, pero como gerlum etíope hay 1000 o 2000 en Etiopía. Entonces, para eso hacen esas arañas de endograma y muestran que de pronto por ahí se fue el chiroso. Y en este caso, el papayo lo han analizado algunos clientes. Entonces, muestra que sí es un gerlum etíope. Yo que he encontrado en ese etíope, que es estable, digamos que ya lo que hemos ido encontrando en Tolima,
Pues quizá que muy pronto espero conocer la finca de ustedes, de esa progenie de papayo. También me voy a ver qué grado de estabilidad tiene, pero estoy casi seguro que la mayoría de los que hay ya es una F2. O sea, ya hay una segregación muy... Eh, he encontrado algunos temas nutricionales, pero eso es una parte agronómica técnica que hay y toda la variedad. Pero sí puedo decir que gracias a la adaptabilidad de la F2 tiene buena resistencia a la roya, buena productividad y pocas plantas diferentes desde el físico, desde el fenotipo. Hay unas altas y otras chiquitas, al menos en mi finca hay unas muy altas y otras muy chiquitas. Yo he visto que el pequeñito carga mucho más en producción, el alto un poquito menos, pero y también los hemos catado aparte, al menos en las de Cofina, cata un poquito más floral el alto que el chiquito. Pero yo por lo menos hace poco estuve en una tienda acá en el Quindío donde me dijeron que eso era un cruce entre Caturra y Borbón y que se había mezclado en no sé dónde. Yo creo que es muy irresponsable hablar de pronto de una variedad, ver necesariamente qué es. Entonces, bacano que nos aclares el tema de que es un Heirloom etíope. Uno aclara que es un Heirloom etíope, pero ya digamos, uno entra a explicar lo del Heirloom etíope en el curso y dice, esto es un Heirloom etíope. Pues la gente diga, uy, pues pucha, eso, entonces eso no es ni Borbón, ni Típica, ni Maragogipe, ni Catuay, no. Es un grupo de plantas silvestres que se codificaron genéticamente, pero la genética muestra que es etíope. Y yo estaría casi seguro en asegurar algo. Como hay cafeterías que aseguran esas cosas sin fundamento, yo aseguro que casi toda la genética etíope es silvestre, por lo menos los materiales silvestres catan muy bien. Las cataciones son impecables. Ok. No sé si estás de acuerdo, pero dentro de lo que yo he probado, 95% de los casos de los etíopes te aseguran calidad, Son por una lo menos. locura, sí. Sí, son una locura y de hecho yo que comercializo café a nivel internacional, cato con los clientes constantemente, tuve la oportunidad de catar la tasa de la excelencia de Etiopía hace unos 6 meses y queda uno descrestado. O sea, dice, fue pucha, nosotros en Colombia para tener esto tenemos que sembrar geisha a 2000 metros y meterle un proceso ni el berraco y vas y miras y el proceso que le están haciendo en Etiopía es básico, recogen café silvestre, lo ponen al sol y te lo mandan para Estados Unidos. A mí me mantiene sorprendido. Yo sé que la gente, y de pronto esto es algo controversial, la gente dice, no, es que el café colombiano es el mejor del mundo. Sí, yo creo que desde un punto de vista de estabilidad, de comercialización, de cómo tenemos montada la estructura del café colombiano, sí, pero la genética etíope es absurdo. Es una cosa que no se ve por acá todavía. Totalmente de acuerdo. Lo que tú dices, tengo una percepción muy, muy, muy parecida. A ellos le hacen muy poco. En el curso, por ejemplo, explicamos que a ellos ni siquiera les interesa diferenciar las variedades porque ya tienen un perfil único de sabor por regiones. Eso Exacto. lo tenemos dentro del tema de los Heirloom etíopes. Ok. Para que entonces la gente después dice, ah, listo, ya sé que es un Heirloom, es enredado, pero ya sabemos que hay sabores, ahí están regiones, ahí están estos materiales silvestres. Y ahí ya uno explica más fácil a un productor o a una persona, pues, de dónde viene un geisha, ¿cierto? O de dónde salió un bush bush, ¿sí? Ya. O otros materiales, ¿no? Bueno, Juan, una pregunta acá. Pecupaque Coffee, que es una amiga mía. Bueno, nosotros hemos comercializado el café de ellos en Cofinet. Ellos hacen parte de la comunidad NASA Wessex en Gaitania, Tolima. Y yo sé que todo lo que hacen es orgánico y tienen variedades muy locas. De hecho, yo probé un típico amarillo de ellos que me encantó. Sabía como a tabaco, a tabaco de pipa, un chocolate muy, muy rico y ella me está preguntando, hey Juan, ¿qué opinas del pacamara? Yo sé que lo pregunta porque la semana pasada que hablamos me dijo que estaban sembrando pacamara. De lo que yo conozco, sé que es de Centroamérica, creo que es del Salvador, pero chévere si tienes alguna información sobre el pacamara. Sí, yo tuve experiencia corta en Ecuador investigando pacamaras, pero la parte de la raíz. A mí me sorprendió mucho la raíz del pacamara, pues desde la parte agronómica. Tuve también otro encuentro próximo con el pacamara, no desde la parte sensorial, sino desde cuando encontré la primera vez el papayo en el Huila, que yo pensé que era un pacamara. Estaba equivocado. En esto uno, Porque es uno, igual uno de pues, grande, es que es muy grande la cereza del claro, papayo, tiene sí. tiene la protuberancia del grano, el ombliguito. Entonces, eso es un pacamara. Pero ya comparando las claves taxonómicas de la hoja, de la resistencia a la roya, de los ángulos de la rama, yo dije, no, esto es otra cosa. Y al catarlo, ¿no? Eso ya la decisión, dije, no, esto es Claro. cata totalmente. El pacamara a mí me parece un material muy, muy, muy interesante, me parece muy rico también. Me parece que
que fue una adaptación muy interesante que hicieron en Centroamérica, y aparte que viene de dos muy buenos materiales. Viene del maragogipe, que ustedes saben que es una mutación de un típica, es el progenitor original, y de Sí, un paca. Eso es un villasarchí, es como un caturro centroamericano, por decirlo así. Entonces, cuando uno mira pacamaras en una plantación de una F2, uno encuentra muchas plantas, eso se llama retrogresión, muchas plantas que se devolvieron a su progenitor, y hay árboles de maragogipe. Entonces, el maragogipe a un lado y el pacamara por acá. Y dice, fue pucha, ¿por se qué? O sea, devolvió la el mutación. pacamara, claro, los dos pepas, tú has visto el marago, sí, que es Sí, grandísimo. Y el pacamara no se queda atrás, también es muy grande. también es También grande, está pero grande. sí, Maragojito es más Entonces, grande. se devuelve porque ahí está el progenitor original, que fue el maragogipe. Entiendo. Ok. Bueno, pero ¿es una variedad que recomiendas en Colombia o no? Me parece muy interesante. Habría que identificar un origen que ya tenga una F2 adaptada para que no tenga esos fenómenos de retrogresión a los De maragojipes. regresión. Ok. Sí, claro que a mí los maragos me encantan. Yo encuentro un cultivo de marago y es como si estuviera una juguetería. Yo la encontré en Panamá, donde un cliente que tengo, donde Ratibor Harman, que él es famoso en geishas en Panamá, Sí. y él es el consentido de la finca, él es el maragogipe. Es un maragogipe espectacular, lo más lindo Sí, que yo he visto. tengo un amigo, Ben Hood de Monogram Coffee, de hecho acaba de competir el Mundial de Barismo con un Maragogipe y lo tuvo congelado por 2 años antes de tostarlo y decía, no, hermano, yo lo necesitaba, ese era el café para el campeonato mío, lo tuve congelado hasta que compitiera y quedó, creo que cuarto a nivel mundial, con un café que duró 2 años congelado en verde. Entonces, Es así una locura. sí, sí, le encantaba. Ve, Eso que Juan, otra cuentas, pregunta. o sea, cuentas es una locura. Es Sí, sí, brutal. Juan, entonces, aquí hay otra persona que dice, ve, Juan, Cenicafé desarrolla variedades como Colombia o Castillo. Leí que es un balance entre sostenibilidad y sabor, que las nuevas variedades sacrifican un poco de calidad en taza por sostenibilidad. ¿Eso es cierto o no? O sea, el Cenicafé y eso. Es que esa ya es una opinión muy subjetiva, no sabría responder. Pues desde la subjetividad yo tengo una opinión, pero mi opinión no es la última palabra. Para mí esa sostenibilidad es muy relativa. Sostenibilidad son producir altos volúmenes, pero también una alta exigencia, una pre-revolución verde, que es lo que muchos de los cultivos de café tienen en Colombia, que a mí no me gusta. Entonces, para mí eso no es sostenible, para mí, como agricultor, como agrónomo, para mí eso no es sostenible. Para mucha gente sí es sostenible que produzca demasiado y que, como dice el participante, que sacrifique calidad, pero depende desde cómo tú veas la sostenibilidad. No sabría cómo responderte Pero yo creo que la el- pregunta de él es si es cierto que las nuevas variedades sacrifican la calidad por la productividad. sí, Yo creería que sí también, pero pues, quería hacerte la pregunta. sí, Bueno, aquí nos pregunta Adin Gonsva, una pregunta ya muy técnica que yo no la entiendo. De hecho, dice: hola, saludos desde México. ¿Qué puedes decir de la selección participativa de genotipos locales? ya, eso, yo te podría hacer algo muy, muy claro, que eso es lo que siempre se pretendió hacer en México. El México quizá lo logró hacer, en Colombia no, porque lo acaparó la Federación de Cafeteros. Entonces es como enseñarle al productor a desarrollar los genotipos para que saque su semilla, adaptada al local. Ya, Eso nunca lo hizo la Federación, siempre ellos hicieron sus investigaciones, entregaron su semilla, chao, y no explican muchas cosas. Pero en otros países se han sido como más progresistas en ese punto. Yo destaco mucho eso, por ejemplo, en México. México, tengo un par de colegas con los que he trabajado y ellos han velado mucho por esa, como por esa promoción de desarrollar genotipos locales. yo conozco un caficultor en el Huila, de pronto tú lo conoces, se llama Luis Aníbal Calderón, de la finca Villa Betulia en Acevedo, un gran amigo mío, los hijos de él también, y él hace eso. Él selecciona semilla dentro de su misma finca y desarrolla variedades nuevas. De esto, bueno, no sé si la palabra es desarrolla variedades nuevas, pues la selecciona cuando encuentra algo raro. Tiene una que se llama Maraguesha, que lo mandó a estudiar a México, no recuerdo bien el nombre, creo que se llama Manuel Díaz, la persona que lo investigó, y Yo efectivamente trabajé les, con lo de Manuel, lo de Filipinas, con Manuel hemos trabajado muchas cosas muy chéveres. y creo que fue él, efectivamente, la persona que le dijo que eso era una hibridación o un cruce, no sé cómo decirlo, entre Maragogipe y Geisha, Sí, que es unas pepas muy así interesante. grandes, sí. Yo Se ese no llama lo he Maraguesa. probado, ni lo he visto nunca, no. Ya sí no te podría decir, ese no Nosotros, lo... nosotros lo comercializamos, de hecho lo tenemos ahí en Jardines en Pijao, bienvenido cuando quieras. Es, o sea, la semilla es así larga como el fenotipo pues que uno conoce del geisha, pero es grandísimo.
y es la floralidad del limoncillo alguesa está presente siempre, pero hay un sabor a leche condensada que es muy raro. Entonces gusta mucho. No, me tienes que invitar a probarlo, ahí sí, mejor Claro. dicho. Bueno, Juan, hay otro que dice, ¿qué conoces del caturrón? Con Felipe hace unos años hice un ejercicio de intercambio del material. Yo alcancé como a probarlo, me pareció súper interesante. En vivero se me adaptó muy bien, pero tuve problemas de adaptabilidad en Ecuador con el material. Pero nunca le hice seguimiento al caturrón. Nunca le hice Pues seguimiento. ese caturrón yo lo he probado. A mí me sabe como a verduras, a mí me sabe a vegetales al wok, como a vegetales salteados, es extremadamente dulce, como a salsa teriyaki. No es mi variedad favorita, pero tengo tostadores que son locos por eso y me dicen, hermano, es la variedad más difícil de tostar a la que me he enfrentado, pero les encanta. Y los catadores dentro de la empresa de Cofinex, que es donde yo estoy, viven locos por él. Cada vez que llega Caturrón, hacen fila para catarlo y para tostarlo y compiten entre ellos a ver quién lo tuesta mejor. No es mi variedad favorita, pero de pronto pensé que sabías algo. Tú sé que ya está muy extendido por el Will. No, no, la verdad no le echo mucho seguimiento a ese material en específico, Juancho. La verdad no. Ve, tenemos a Tim Wendelbow que se nos conectó aquí al live. Bacano. Ah, sí, Tim, ahí. si te quieres unir. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Cuéntanos un poco sobre el Cenicafé. Ya hablamos del Cenicafé, ¿cierto? Sí, un poco de la parte de las introgresiones y las Fs, que creo que eso fue lo que ha hecho Federación durante 20 años. Bueno, Santiago el cafetero te escribe que, hola Juan, saludes por acá, bienvenido en Salento. No sé si has escuchado la finca Locazo. Sí, yo soy muy amigo de Carolina. Ah, bueno, ahí Precisamente me está Carolina diciendo. vio el curso y me estaba contando cosas muy chéveres que están haciendo en el ocaso. Sí, ahí me estaba diciendo que bienvenido por allá, Muchas que cuando gracias. quieras pasar. Bueno, listo, ¿no? De resto es lo mismo, Pacamara, Maragogipe, Papayo, que el Maragogipe es fantástico, que quieren saber más. Juan, no sé si quieras antes de que terminemos, quieras dar un poquito pues como que la gente sepa qué haces, cuánto vale tu curso, dónde lo consiguen. Pues ahí lo pueden seguir de una vez en Instagram a Juan. Si no tienen más preguntas, vamos a cerrar. Entonces, si quieren preguntar algo, que yo sé que hay mucha gente conectada acá que es del gremio, pregunten de una vez, sino que Juan nos cuente un poquito de lo que hace qué podemos y cómo podemos adquirir los cursos, dónde los conseguimos y ya yo creería. Bueno, creo que lo más fácil para todos es que si pues me quieres seguir, que sería un honor, en el Instagram mío, en los posts, está la información del curso. Ahí fácilmente los pongo en contacto para el tema de los nuevos grupos que se están conformando y de los precios. Normalmente lo hacemos en las noches de manera virtual para que todo el mundo se le facilite. Pero Juan, ¿son como de Google Meets o es algo en Hotmart o qué? Es por Google Meet. Lo hacemos pues de manera personal, es interactivo. Aquí en esos cursos interactuamos mucho. Hemos tenido pues muy buena respuesta, han interactuado baristas, tostadores, gente de todo el país, de Panamá, de México, también han llegado muchos productores. Entonces eso enriquece mucho las charlas. Entonces Bacanísimo. por ahí los podemos, por el Instagram mío, yo les puedo ampliar mucho la información de lo que animo a los cursos. Ahí están los posts, ahí explican los temas y las especificaciones del curso. Listo, bueno, ya saben, lo siguen ahí. Juan, ¿está cansado o respondemos otras preguntitas? Que ahí ya Sí, la hágale gente se alborotó otra, otra vez. tranquilo, hágale, con toda Bueno, confianza. ahí, yo tengo un amigo que se conectó ahí, Remy, él es de Puerto Rico, vacancísimo, nos visitó, nos trajo café de él y pregunta, ¿qué piensan del H1 centroamericano? No sé qué es el H1 centroamericano. No, Remy, yo tampoco conozco el H1 centroamericano. No sabría decirte. Ese material genético no lo he visto. Ok, bueno. Pregunta Santi del ocaso, ¿qué costo tiene el curso y cuánto dura? Bueno, el curso vale 150.000 pesos. Son 3 módulos en 3 noches. Y los cursos, digamos, los módulos cuadramos entre todos con los horarios que más les convenga. Pues sobre todo por las noches, pero los días los deciden los participantes. O sea, armamos grupos pequeños, eso sí, máximo de 8 personas, máximo. Siempre como para que todos podamos interactuar más. Eso así lo Ok. hemos venido trabajando. Juan, a mí me surgió una pregunta ahí que nadie le ha preguntado, pero yo quiero saber, yo creo que yo sé la respuesta por lo que he escuchado, pero para que todos lo tengan ahí claro y quede pues en el video. ¿Usted vende semillas certificadas, sí o no? ¿Consigue semillas? Certificada, no, consigo semillas, pero yo primero hago un proceso de inducción con el productor. Yo primero le tengo que explicar todo lo que él va a sembrar,
de dónde viene la semilla, yo le entrego ficha técnica. No te puedo decir que yo certifico porque yo no soy un instituto certificador, yo no soy, tampoco soy genetista. Sí conozco muchas cosas de la genética de las plantaciones, pero como me he tomado los años de hacerle seguimiento a las progenies, pues he reducido el riesgo de baja adaptabilidad para las personas que quieran adaptar esos materiales. Okay. O sea que uno lo puede contactar a usted, hey Juan, venga, visite mi finca. Y usted después de una visita, pues da una asesoría o un costo por la asesoría y ya si uno desea lo contrata y usted puede conseguir la semilla. Digamos, si uno quiere sidra, si uno quiere wush wush, si uno quiere orbón rallado, que ahora están tan de moda. Eso es algo que se puede hacer con usted, ¿cierto? Sí, más fácil. Y siempre como que concientizo al cliente, al productor y le digo, venga, yo simple, no soy un simple vendedor de semillas, de esos hay muchos en Colombia. Se la van a vender en todas partes. Hay que hacer es un trabajo de seguimiento de la cadena de producción de estabilidad de ese material. Entonces uno va y mira, se siembra así, bajo ciertas condiciones, la nutrición, los suelos. Pues desde la Okay, parte agronómica, manejar esa parte muy consciente, no simplemente ser un entendido. vendedor de semilla y ya. Listo. Ve, Juan, nos preguntan, ¿existe alguna variedad en la que la mayoría de los frutos maduren al tiempo para minimizar las pasadas de recolección? Uy, esa es buena, yo nunca me había preguntado eso. Sí, hay un concepto que se llama aborto floral. Eso lo hacen en unos países. Yo lo alcancé a ver en Filipinas eh, y algo estaban haciendo en Costa Rica. Abortan flores, esas floraciones escasas que hay, abortan para que se concentren las floraciones reales en un solo pase de cosecha. Eso es lo más cercano que yo he visto. Ah, bueno, y en el canéfora, ¿no? El canéfora, digamos que tiene un porcentaje mucho más alto de concentración de la cosecha que un arábico. Bueno, por acá, bueno, ya se alborotaron otra vez a preguntar. Dicen, ¿me podrías dar alguna información sobre el chiroso? Bueno, mono, ese ya va a quedar grabado, ya hablamos, ya pasamos por ahí. Chiroso otra vez, ya pasamos por ahí. Dice Adeín, el amigo mío de Puerto Rico, dice, hola, H1 centroamericano es un híbrido famoso en Nicaragua. Bueno, no sé, yo no lo he escuchado. Tampoco. Nicolás Sincofi te pregunta, ¿el curso aplica para tostadores o más que todo para productores? Precisamente en el último grupo había 2 tostadores, pero porque vengo trabajando con ellos pequeños baches de varietales y ellos vienen haciendo unos desarrollos. Y entonces, porque ahí también hay conceptos de calidad, de actividad interna del agua, de secado, entonces les ha gustado. Pero sí hablamos mucho de la parte de adaptabilidad de las progenies. O sea, hay un componente agronómico, sensorial, y por aquí abajito un tema de calidad, pues como para tostadores y baristas que quieran algo como más general. Pues igual yo soy barista y comercializador, mi papá planta poquito, pero a mí me parece muy interesante. Yo creo que eso es para todo el que está en la cadena de valor. Deberíamos Sí, poder conocer esto y no estar hablando así sea como barista, no estar de pronto diciendo una información mal dicha en una mesa. Hay que fundamentar todo lo que todos aprendemos para poder esparcir conocimiento antes de pronto irla a embarrar, ¿cierto? sí. Bueno, Santi de Locaso vuelve y pregunta, ¿cuánto vale la visita técnica? Pues eso depende del tipo de trabajo, pero acá, pero si hay una aclaración, para la gente del Quindío es más barato. Ya, 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 ya. Bueno, listo, listo. Ahí ya le escriben por interno a Juan para que les diga cuánto vale. Listo. Bueno, ¿qué más preguntaron? Yo creo que por allá había otra que se me perdió. No, chistoso, tan, tan, tan. Bueno, no, Juan, yo quería cerrar con una pregunta que yo quería que la hicieran, nadie la hizo. Hábleme del eugenoide. ¿Qué es lo que pasa con el eugenoides? Porque todo el mundo es loco con el eugenoides. Nosotros en Cofine no lo tenemos, a Felipe no le gusta por algún motivo, pero a mí, o sea, es diario los clientes preguntando por eugenoides. Entonces, ¿cuál es la variedad que más se asemeja? ¿Qué es lo que tiene el eugenoide? ¿Qué es lo que tiene de raro? ¿De dónde proviene? Pues algo cortico si quiere. Y si no, terminamos. Dentro de las especies del género arábiga, está la arábiga, está el robusta, está el ibérica, está el congensis, está el racemosa, bueno, la cantidad de plantas que ya no son tan comerciales, y ahí está el eugenoides. El tema del eugenoides es un tema de adaptabilidad. Digamos que se encontró mucho antes que la especie arábiga, y mucha gente dice, hay genetistas que dicen que fue como el precursor de la arábiga. Es más, si tú analizas la taxonomía del árbol del eugenoides, es como si fuera un bonsai de una arábiga chiquitico, Chiquitito, algo sí, así. Estoy utilizando pues términos como sí. para el productor. Aquí no estamos ya tan técnicos. Entonces, es una planta que ha ido desapareciendo mundialmente porque está ubicada en el Congo. Y creo que en Ruanda, yo por ahí tengo un estudio que está en inglés,
y se ha ido dispersando en algunos países de África, pero la adaptabilidad es muy complicada, es supremamente complicada la del Eugenoides. Es una planta que produce poco, entonces digamos que pues ahora por temas de exclusividad, yo lo veo más como desde el punto de vista de la exclusividad, de que persiguen el material del Eugenoides, pero uno le explica a la gente que es pues, excesivamente costoso, que no es productivo y que es realmente difícil adaptar un material que viene de estos países africanos en esas condiciones, no como Herlum etíope, sino como una especie anexa al orden arábica. Ya. Dicen que el arábica es descendiente del Eugenoides, ¿es verdad? Eso que dice Santiago es muy cercano, es lo que yo les digo. Digamos, tú lo analizas taxonómicamente y es ver como la arábiga en miniatura. Entonces puede haber sido uno de los descendientes primitivos del arábiga. Perdón, el arábiga es un descendiente primitivo del Eugenoides. Muy Juan, seguramente. Yo yo tengo he el estudio, visto, pero es que es un libro, es una cosa como de 500 páginas, está en bueno, inglés, pero mi meta es ponerme a leerlo un poquito estos días. Juan, esa ya es una pregunta mía, son dos en una. Bueno, cuando hemos visto cafetales, yo he visto que en algunas partes sale como unos árboles con hoja chiquitita, como las que nos mandó Edison ahora ahí, y uno dice, bueno, esto es una arábica que se está devolviendo al tema del eugenoides, o que Santiago, de hecho, me mostró una hace poco en la finca de él y me dijo, parce, mira esto tan raro, una hoja chiquitita, medio moradita, que se asemeja mucho como al eugenoides. Eso puede suceder que una arábica, un típica, lo que sea, se devuelva a algo ya tan atrás, o eso, ¿de dónde sale, o qué pasa con eso? Y la hoja es púrpura, púrpura, es muy, muy Sí, oscura. chiquitita, chiquitita, sí. Sí, puede ser una línea segregante, eso se llama, sí, son unas líneas segregantes muy bajitas que en unos casos uno puede identificar que puede haber un rastro de eugenoides, pero en muchos casos son purpuráceas. Entonces son Caturra purpurascens o Borbón purpurascens, que son mutaciones, que eso Y que también saben puede ser. súper amargo cuando uno las cata. Pero es que yo he visto los purpuracens y se ven fenotípicamente igual, simplemente son muy morados. Sí, saben súper amargos, eso es muy alto en cafeína. Pero estos que son de hoja chiquitica, que uno dice, o esto es un moca, o es un eugenoides, o no sé. ¿Y tú lo viste Eso donde puede Santiago? pasar. Sí, Santiago me mandó una foto, no sé si Santi, si quieres se la manda por interno a Juan para que Sí, él lo sí, vea. porfa. Sí, bien, bien cerquita las hojas y todo. Ahí ya más fácil uno que entra claves taxonómicas y uno ya dice, podría ser. Bueno, listo, no, Juan, muchas gracias por el espacio, ya completamos la hora. Yo creo que si de pronto la gente quiere y bueno, y comparten el video o me escriben por interno o a ti y quieren que tengamos otro espacio similar a este, pues lo volvemos a tener. Pues me ha encantado, a mí la verdad me encanta aprender y poder compartir con la gente pues que lo sigue a uno acá como contenido de valor. La otra semana vamos a tener algo de fermentaciones con Julián Cucuñame también, que es un crack en el tema de fermentaciones. Sería chévere de pronto ponernos todos juntos, pero yo creo que con eso terminamos. Por mi parte, muchas gracias por el espacio y ahí estamos en contacto. Tenemos que cuadrar la visita tanto a la finca mía como a la de Santiago y bueno, y charlar un poquito más de genética de variedades, que es pues, un tema tan amplio que como que uno siente que nunca termina de aprender como todo en el café. Sí, sí, no, muchas gracias a todos. Muchas gracias, muy agradable el espacio y lo que les pueda colaborar. No es sino que me avisen. Nos programamos. Bueno, listo, Juan. Todos ahí antes de que nos vayamos, van y sigan a Juan. Ya saben, variedades, semilla, procesos, lo que quieran. Juan es la persona para eso. Y nos vemos en la próxima. Chao, Juan. Gracias. Gracias, gracias a todos. Muy amables.